Así comienza ¿Quién tiene la razón? Con Patricia del Río. Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a ¿Quién tiene la razón? Nosotros ya estamos listos para un gran programa en el que trataremos de resolver algunas dudas importantes. Pero lo primero que queremos hacer antes de empezar a hablar de cualquier otro tema, queremos hablar de este que es un tema fundamental para todos los peruanos. La Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer empieza su colecta pública este miércoles 4 y jueves 5 de septiembre, así que vayan preparándose todos, porque cuando el Perú se junta conseguimos cosas realmente importantes. Así que ayúdenos a prevenir el cáncer donando durante la colecta a la Liga contra el Cáncer. No solo están las latitas, hay otros medios que les iremos contando, pero ya vamos preparándonos para esa actividad que nos une a todos. Y también vamos a lo nuestro, al tema político. Siguen las discusiones sobre el encuentro que debe darse entre el presidente de la República y el presidente del Congreso. No parecen estar muy apurados, no en todo caso el presidente Vizcarra, quien ha dicho que el lunes se definiría cuál es el día de la reunión. Mientras tanto, van y vienen las múltiples interpretaciones sobre qué cosas se puede y no se puede hacer. ¿Es constitucional un adelanto de elecciones? ¿Es constitucional un pedido de confianza en materia de reformas constitucionales? ¿Hay pie para una vacancia presidencial? Demasiadas preguntas con pocas respuestas. No sabemos si las tiene todas, pero algunas nos ayudará a esclarecer nuestro invitado de esta noche, el doctor Ernesto Blume, presidente del Tribunal Constitucional, a quien le agradecemos profundamente estar con nosotros en esta oportunidad. Doctor Blume, buenas noches. Muy agradecido por la invitación, muy complacido de estar acá. No, imagínese que usted es una de las voces más autorizadas en este momento. Entendemos que además tiene limitaciones para pronunciarse sobre determinados temas, pero vamos a tratar de establecer una conversación en términos generales que nos ayude a entender por dónde estamos yendo. Lo primero que ha dicho usted, que creo que hay que resaltar, es que es indispensable este diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo, que usted ha además ensalzado el diálogo como mecanismo de resolución de conflictos dentro de una democracia. ¿Le parece que se está demorando mucho? Bueno, yo creo que más allá del tiempo que se están tomando, lo que hay que rescatar es que en este momento, a la luz de lo manifestado por el presidente Vizcarra y de lo manifestado por el señor presidente del Congreso de la República, hay una vocación por dialogar. Y esto realmente es muy importante porque no olvidemos que un elemento que hace al núcleo del sistema democrático es la vocación de diálogo, la actitud dialéctica, que es una actitud de tener la mejor disposición por escuchar al otro sin imposiciones, sin presiones y sin úcases, para poder arribar a puntos de concordancia, cediendo cada parte quizás algunas posiciones propias, pero en aras de lograr una armonía. No hay, desde mi punto de vista, democracia auténtica sin diálogo. Sin diálogo. Eso es algo definitivo y creo que se vislumbra una luz en el camino cuando ambas autoridades han dicho públicamente que van a dialogar. Y desde mi punto de vista, y hablo como magistrado también y como presidente del tribunal, para nosotros es muy importante que ese diálogo se mantenga y llegue a un final feliz. Usted ha dicho que se tiene que dialogar con el corazón abierto. Yo a eso le voy a poner una aclaración, pero con la Constitución en la mano. Por supuesto. Cualquier cosa que se discuta entre el presidente de la República y el presidente del Congreso debe encauzarse, o cualquier posibilidad que se plantee tiene que encauzarse dentro de los rangos de la Constitución. Yo diría, para ser más exacto, tiene que ser un diálogo constitucionalizado, es decir, un diálogo desarrollado escrupulosamente en el marco de la Constitución. ¿Y esto qué significa? No solamente la actitud dialogante, sino entender que en el sistema constitucional hay pesos y contrapesos, hay instituciones autónomas e independientes, cada una titular de competencias y atribuciones que deben ser respetadas. Y entonces, respetando a cada uno en su dimensión de ejercicio del poder, dialogar alturadamente. Y yo creo que si hay una vocación sincera en ese sentido,
se puede avanzar muchísimo. De acuerdo. En la Constitución... Y hay además otras realidades en donde eso ha prosperado. Por ejemplo, el pacto de punto fijo en Venezuela hace muchos años, el pacto de la Moncloa, el pacto en Chile, el pacto en Colombia. No, ya, hay tantas historias de encuentros como de desencuentros y sería bueno que citáramos y nos recordáramos de aquellos diálogos que han salido adelante. Ahora, a esto le quería preguntar, no sé si para bien o para mal, supongo que para bien, la Constitución no es un texto en que las cosas sean sí o no. Siempre hay un margen a la interpretación porque si no además sería imposible de ser un texto que tenga larga vida, ¿no es cierto? Sin embargo, en todo texto de esta naturaleza hay interpretaciones que se sostienen y otras que se salen completamente de la normatividad. Pregunta. Parece que tiene cierta lógica que si el presidente pide un cambio constitucional y el Congreso lo acepta, estamos dentro del marco de lo que se puede actuar en una democracia porque una constitución no está escrita en mármol. El problema es cuando el presidente pide un cambio constitucional y el Parlamento no quiere. Y ese es un poco el contexto en el que nos estamos enfrentando en este momento. Hay posiciones distintas. ¿Qué posibilidades tienen de manejo en una situación como de esta naturaleza? ¿Cuánta cintura hay para el diálogo en este momento? Claro. Bueno, en primer lugar, lo que hay que señalar es que la Constitución está sujeta a interpretación, a partir además de un concepto que ha desarrollado la doctrina, que es una diferencia entre disposición y norma. ¿Qué significa? La disposición es el texto, se puede decir es la literalidad, y la norma es el contenido de ese texto, es el contenido normativo. ¿Quién es el intérprete final del contenido normativo de cada disposición? En el sistema constitucional peruano, el Tribunal Constitucional. Y esa interpretación del Tribunal Constitucional es una interpretación vinculante erga omnes. O sea, si en este momento no se ponen de acuerdo el presidente de la República y el Congreso, quien tendría que dirimir qué se puede y qué no se puede hacer serían ustedes. En el supuesto, porque aquí hay que precisar, el tribunal no actúa de oficio. Así es. No absuelve consultas a pedido. El tribunal actúa cuando se promueve o se inicia ante el tribunal un proceso constitucional. Y es en razón de ese proceso, cuando el proceso avanza, que llega un momento en que sentencia. Por ejemplo, si se promueve un proceso de inconstitucionalidad contra una ley determinada, el tribunal examina la demanda, si la admite a trámite, notifica al órgano emisor, luego señala fecha para una audiencia, escucha a las partes, a los abogados y luego emite una sentencia. En ese contexto, sí hay quienes consideran que el presidente está haciendo uso de un recurso que no es válido, porque si quisiera adelantar elecciones, renuncia a él, renuncia a la vicepresidenta, asume el presidente del Congreso y en 4 meses hay elecciones nuevamente. Sin embargo, el presidente ha presentado este proyecto de ley de cambio constitucional. Ustedes en este momento no han recibido ninguna demanda constitucional para analizar ese hecho en particular. No hemos recibido ninguna demanda hasta el día de hoy. Ahora, ¿qué proceso se puede promover? Eso depende de la decisión de quien inicia el proceso. De quien esté interesado, digamos. Hemos oído y hemos escuchado y visto a través de los medios que habría una decisión de instaurar un proceso competencial, que es un proceso constitucional que se promueve cuando una parte, es decir, un ente de rango constitucional, cuestiona que otro ente de rango constitucional está invadiendo sus competencias o está omitiendo ejercer las suyas o está lesionando o menoscabando sus competencias. En este caso, Ejecutivo-Legislativo. Entonces, ¿no? Si se presentara esta situación, obviamente tendríamos que analizarla como es habitual entre nosotros, con mucha prolijidad y eventualmente adoptar una decisión en el sentido que corresponda. Y es natural que el tribunal no se pronuncie sobre aquello que no le han preguntado y no hay una demanda. Esa es la labor responsable. Así es. Ahora, existe el segundo punto, porque todavía, o sea, sobre el primer punto hay cierto consenso que si el Ejecutivo y el Legislativo se pusieran de acuerdo, bueno, la cosa más o menos puede caminar. Pero no parece que se van a poner de acuerdo. Bueno, entonces, hagamos votos para que se pongan de acuerdo. De acuerdo, ese sería lo mejor. Yo por lo menos soy optimista. Usted es optimista. Yo soy una especie de llanero solitario. Además, yo invito a que las más altas autoridades piensen que tenemos 25 años de democracia continua. Se han sucedido desde el segundo gobierno del presidente Fujimori
a partir del cual ya las transferencias se dieron en el marco de la Constitución, 7 presidentes, siguiendo el hilo constitucional. Y además, hay que decirlo, hemos pasado por crisis realmente horrendas y hemos salido adelante, ¿no? Le digo con toda honestidad, me llena de júbilo, porque cuando yo estudiaba en la Universidad Católica, en la Facultad de Derecho, se produjo el golpe de Estado, el 3 de octubre de 1968. Yo viví en el oscurantismo de la dictadura, cuando era un joven abogado que recién me lanzaba a la mar y salía de la universidad lleno de ilusión y resulta que ya no había democracia. Eso hay que valorarlo. Ahora, yo diría, hay que pensar primero en el Perú y después en lo demás. ¿Considera usted que un adelanto de elecciones en este contexto vulneraría esta continuidad democrática? Yo no quisiera hacer una opinión coyuntural porque el tribunal obviamente tiene que estar sobre la coyuntura. Lo que sí podría decir que cualquier modificación a la Constitución debe darse siguiendo estricta y escrupulosamente el marco constitucional. No cabe ni un ápice de salirse de ese marco. Usted lo ha dicho, lo ha mencionado en un comunicado, hay varios constitucionales, no con respecto a este tema, sino lo hizo en finales del mes de mayo, comienzos del mes de junio, que el ente que tiene capacidad o que tiene facultades constituyentes y capacidad de modificar la Constitución es el Congreso de la República. Es el Congreso a quien se le ha otorgado ese, de acuerdo a la repartición que se hace de funciones, es a ellos a quienes les dijo, bueno, de la Constitución te ocupas tú. Al punto que si una ley sale del Congreso con rango constitucional, el Ejecutivo no tiene capacidad ni para observarla, ni para criticarla, ni para modificarla. En ese contexto, si es que no... a la hora que uno hace una consulta, como la que ha hecho el presidente Vizcarra, a plantear un proyecto de reforma constitucional, existe la posibilidad de que le digan no. Y eso también es democrático. El Congreso puede decirle, mira, muy bonito tu proyecto, pero no. Y acá sí le pregunto no sobre lo que usted ya se pronunció. Si nosotros nos retrotraemos a sus declaraciones anteriores, para usted no cabría en absoluto una cuestión de confianza sobre temas constitucionales. Bueno, yo sobre ese tema no me he pronunciado expresamente y no puedo hacerlo porque estaría incurriendo en un adelanto de opinión. Pero ya se pronunció, no cuando había este caso. Ay, le voy a recordar. En ningún momento me he pronunciado sobre el tema de la cuestión de confianza. En ningún momento. Pero sí, ahorita expliqué en una ocasión en un comunicado, los alcances del artículo 206 de la Constitución. Que nos gustaría que lo explique de nuevo Y lo hice a título personal. Eso era lo que quería recordar. Y en ese momento usted dijo claramente, el presidente no tiene capacidad de observar, modificar, imponer ninguna reforma constitucional porque no tiene facultades constituyentes. Lo dijo expresamente en un comunicado, lo dijo a título personal y, por cierto, se ganó además la crítica de algunos de sus correligionarios que no pensaban como usted. Bueno, mire, yo lo que hice esa vez, y le agradezco mucho la pregunta porque permite aclarar, me refería al artículo 206 de la Constitución, que dice lo siguiente, reforma de la Constitución, y señala cuál es el trámite para la reforma de la Constitución, y señala además y literalmente lo siguiente, la ley de reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la República. Y yo me limité a explicar el contenido de este artículo, desde un punto de vista teórico y desde un punto de vista conceptual y desde un punto de vista personal. ¿Cuál es el significado de este artículo? Que el presidente no puede discutir el contenido y los alcances de una reforma constitucional. Bueno, pero está clarísimo, porque cuando usted se pronunció luego el Ejecutivo plantearon una cuestión de confianza al Parlamento por la reforma política y lo hiciera bajo 2 condiciones. Que se aprueben 5 proyectos de ley sobre la reforma sin desnaturalizarlos y antes de que se termine la presente legislatura. Y usted señaló que si el Congreso aprueba una reforma constitucional, lo hace, cito textual, en ejercicio de su capacidad de poder constituyente y constituido, y por lo tanto tiene rango constitucional, por lo que no puede ser observada por el presidente de la República. Es más, el presidente de la República no tiene capacidad de cuestionar una decisión en ese sentido. Bueno, yo sobre eso no me puedo pronunciar porque si no estaría adelantando opinión, pero sí le puedo decir lo siguiente. Yo le estoy pidiendo simplemente que me aclare esas declaraciones, ¿no? Sí, claro. En la jerarquía normativa, hay normas de rango constitucional y hay normas de rango infraconstitucional. Así es. Ya. ¿Qué ocurre?
que la norma que se aprueba en ejercicio del poder constituyente delegado que otorga la Constitución al Congreso cuando hace una reforma constitucional es de rango constitucional, porque allí actúa el Congreso como poder constituyente delegado. Lo que ocurre es que se llama ley de reforma, pero en puridad esa ley de reforma no es una ley en el sentido amplio de la palabra, es una reforma, yo diría es constitución, porque esa modificatoria se incorpora al texto de la Constitución. Distinto es hablar de las leyes. Así es. ¿Cuáles son esas leyes? Lo dice el artículo 200, inciso cuarto de la Constitución. Las leyes o las normas que tienen rango de ley, la ley que dicta el Congreso, el decreto legislativo, el decreto de urgencia, que sobre el esos, reglamento. Efectivamente, y ahí el tribunal fue claro, se puede hacer cuestión de confianza. Sobre ¿no? eso nos hemos pronunciado y sobre eso hay una posición del tribunal. Sobre el otro tema, es decir, plantear una cuestión de confianza sobre una reforma constitucional, el Tribunal Constitucional no ha emitido pronunciamiento. Pero usted, como presidente del Tribunal Constitucional, sí señaló que el Congreso no podía, que el Vizcarra no podía imponer al Congreso contenido de una reforma constitucional. No dije expresamente eso. Simplemente señalé lo que dice textualmente el artículo 206 de la Constitución, que acabo de leer. A través de un comunicado, Blume señaló que el presidente de la República, comillas, no está habilitado constitucionalmente para imponer al Poder Legislativo la aprobación del contenido o alcance de una ley de reforma constitucional. Bueno, cierro comillas de su propio comunicado, doctor Blume. Lo que no tiene que ver, pero además quiero aclarar, y se lo quiero aclarar a la audiencia, que esto usted lo dijo el 31 de mayo. Es decir, nadie había planteado adelanto de elecciones. Estábamos en otro contexto. Y usted hace un razonamiento de un jurista, de una persona... A mí me hacen una pregunta y yo desde el punto de vista teórico, conceptual, además como profesor de Derecho Constitucional que soy hace más de 40 años, expliqué el contenido del artículo 206 de la Constitución. De acuerdo, lo hizo además claramente. Pero, acá está, acá tengo su comunicado completito. Sí. Pero pregunto, en ese momento, supongo yo además sin saber lo que iba a pasar, porque nadie tiene una bola de cristal, planteó usted una posición que obviamente es la posición de un miembro del Tribunal Constitucional. No, hay que uno también tiene que defender sus ideas y abrazarlas, no tiene nada de malo. Por supuesto, no, pero en este momento no hay proceso. No hay proceso. O sea, adelantar opinión además es cuando existiendo un proceso en giro y en donde ya se conocen los términos de la demanda y de la contestación y cuál sería el sentido del fallo, un juez dice, yo voy a opinar así. Ahora, es poco probable que usted, y lo digo yo como periodista, no estoy poniéndole en las palabras en su boca, yo pensaría que es poco probable que usted cambie de opinión. Usted no es el único miembro del Tribunal Constitucional. Bueno, yo no conozco ninguna demanda, ni sé los términos, ni he escuchado a las partes, entonces no puedo decir en qué sentido resolveré. De acuerdo, pero lo que sí está claro es que si se llega más lejos con este tema de si, por ejemplo, plantear o no una cuestión de confianza para un adelanto de elecciones, no vamos a estar ante una verdad labrada en piedra. Va a ser un tema de discusión. Tenemos ya un comunicado de varios constitucionalistas que consideran que la medida no es apropiada, ¿no es cierto? Y entraríamos en un terreno en que las cosas no son tan blanco y negro, ¿no es cierto? Eso haría o podría afectar estos 25 años de secuencia democrática que usted ha celebrado tanto. Bueno, ese es un tema que tienen que evaluar quienes están involucrados en esta problemática y en donde ambos están con vocación dialogante, según conocemos. Yo creo que obviamente toda situación conflictiva a nivel de las más altas autoridades de un país, querramos o no, va a tener una repercusión. Y a mí me apena muchísimo que en un momento tan importante en que el Perú ha caminado en democracia un cuarto de siglo, algo inédito en toda la historia republicana del Perú, pueda suscitarse una situación en donde compliquemos lo avanzado. De acuerdo, aunque no necesariamente el hecho de que se tome una decisión en uno u otro sentido tiene que ser anticonstitucional. Así es. ¿no? El tema es ver
Por supuesto. que la decisión que se tome esté dentro de los rangos Pero de la lo Constitución. importante es que los protagonistas entiendan la trascendencia de lo que están pidiendo. De lo que están pidiendo. Sobre el pedido que hizo el señor Olaechea a la Comisión de Venecia por el adelanto de elecciones, más o menos lo que le ha contestado, creo que con razón, el Poder Ejecutivo es: acá tenemos nuestros órganos competentes para decir si lo que se está haciendo está bien o mal. Es verdad que ustedes no se ha iniciado una demanda, pero en el caso se iniciara, son ustedes los encargados de decir. ¿Tiene algún valor este tipo de, de consulta? Yo le informo lo siguiente. Desde el año 2009, el Tribunal Constitucional integra lo que se denomina la Comisión de Venecia, que es una organización de nivel mundial que reúne a jueces y a representantes de los Estados miembros y que analiza la problemática mundial constitucional. El estatuto de esta comisión establece la posibilidad que las autoridades nacionales hagan consultas a la Comisión de Venecia con el sentido de tener una opinión que no es vinculante. Y en el caso, digamos, de Sudamérica, por ejemplo, México ha formulado muchas consultas y a nivel mundial en toda su vida habrán habido, digamos, 150 consultas que ha formulado la Comisión de Venecia. Esta Comisión de Venecia tiene un representante por Estado. De acuerdo a una decisión del Gobierno Nacional, el representante de la Comisión de Venecia es un magistrado del Tribunal Constitucional del Perú. ¿Está designado? ¿Es usted? No, es el magistrado José Luis Sardón de Taboada. Él asiste periódicamente a la Comisión de Venecia, participa en los debates que se organizan con motivo de las consultas que llegan a la comisión. Además, la comisión es como una veedora de la problemática mundial y muchas veces detecta una situación y pide informe a los representantes de los estados. Pero ¿cuál es el rol del señor Sardón en esta comisión? Porque si la consulta la hace el congresista Pedro Olaechea, se espera que la respuesta esté en un ámbito descontaminado de nuestra política. Por supuesto, ¿no? yo me imagino que ahí el magistrado Sardón, si llega a esa consulta, adoptará una decisión, por supuesto, ¿no? O sea, se tendrá que abstener sí, de alguna claro, manera y dejar que los otros claro. opinen. Ahora, lo cual además no es ninguna complicación porque son tantos miembros sí, claro. y todos tienen representantes que... Y claro, lo más resolverá consultas técnicas, nos imaginamos, se forman ¿no? comisiones, Ahora, pregunto, la decisión no es vinculante, pero influye porque esto se está haciendo antes de que existe. O sea, siempre hablando en la posibilidad de que existe una demanda que llegue al Tribunal Constitucional. ¿Los compromete de alguna manera a que ustedes evalúen las cosas después? Yo diría que no. Esa opinión es en realidad simplemente una opinión que hay que tomar en cuenta desde el punto de vista que constituye un razonamiento para tomarlo como insumo en el trabajo que se tenga que hacer. Ahora, el señor Sardón se ha expresado también a título personal sobre el hecho de que no es constitucional pedir una cuestión de confianza sobre temas de reforma constitucional y otros miembros más bien del Tribunal Constitucional se han manifestado a favor. Entendemos que no es una decisión colegiada, que están dando opiniones. ¿Está bien eso? Bueno, yo le digo, hay 3 magistrados que hemos expuesto un comentario sobre la sentencia que nosotros expedimos. Y yo diría que esos comentarios van en el mismo sentido, porque el magistrado Espinosa Saldaña, que me merece mucho respeto, él ha dicho que no se señaló límites, pero obviamente dentro de las normas con rango de ley. Y luego que no hubo pronunciamiento respecto al tema de específicamente la norma de Porque rango cuando ustedes les hacen la constitucional. consulta sobre un grupo de leyes, y en ese grupo de leyes había leyes de rango constitucional y había leyes, digamos, no, pero el proceso que nosotros conocimos no es sobre las reformas, sino es un proceso de inconstitucionalidad que se planteó contra una resolución legislativa que aprobaba una modificación. De acuerdo, la modificación del reglamento del Congreso que limitaba la cuestión de confianza. Y que ustedes dijeron que entonces, no había dijimos que el respeto del equilibrio de poderes que hace a la esencia del Estado constitucional no podía establecerse ninguna limitación fuera del marco constitucional. Fuera del marco constitucional, y por eso es que usted evoca el artículo 206 para indicar que ahí hay un límite que la Constitución pone sobre qué cosa y qué cosa se pone. Sí, pero en esa sentencia no se tocó expresamente. O sea, lo entiendo. El tema de la cuestión de confianza sobre reforma constitucional
como consulta no se formuló y no hubo. Pero sí hay algunos comentarios que se han ido adelantando. La pregunta es, ¿cuánto confía usted en que si esto llegara al Parlamento, al Tribunal Constitucional, se puede hacer una discusión efectivamente técnica y no apasionada? Porque acá además hay distintos grupos que abrazan distintas causas en función de intereses que no necesariamente son constitucionales sino políticos, ¿no? Mire, yo diría que a la luz de la experiencia que tenemos desde que está este colegiado y de mi experiencia personal, eso está totalmente garantizado. Somos un grupo de magistrados que tenemos diferencias y puntos de vista discrepantes, pero denominadores comunes. Gente honesta, gente de buena fe, gente bien intencionada y que respeta sus reglas democráticas. Y hemos tenido infinidad de casos en los que, a pesar de las discrepancias, al final se ha logrado una decisión o unánime o mayoritaria, y esa decisión es la posición del tribunal, es la palabra del tribunal, es la voz del tribunal. Y eso creo que la ciudadanía lo conoce. Inclusive, por ejemplo, cuando se dio el caso Humala, fuimos objeto de una serie de críticas. En ese momento yo salí a defender la sentencia porque para mí fortalecía la lucha contra la corrupción. Se me denominó humalista. Últimamente, que me han nombrado ponente en el caso Keiko, ahora resulta que soy fujimorista. ¿Lo han nombrado? ¿Fue una elección aleatoria? Porque eso también se le ha criticado. Dicen que usted ha pedido ser ponente en el caso Fujimori. En absoluto. Lo que ocurre es que hay una regla general, que las causas entran y van a un sorteo, y van a sala 1, sala 2, etcétera. Pero cuando se trata de temas relevantes, hay una excepción, y es que se elevan al Pleno para que el Pleno evalúe si el Pleno toma directamente la causa y determine quién es el ponente. Y en el caso concreto, yo propuse a otros magistrados como ponentes, y al final se consensó en que fuera este humilde servidor. De acuerdo, pero cual, le ha tocado... Me trasladaron... O sea, no fue un presente griego, le han dado, digamos. A partir de ahí han empezado a decir que yo soy fujimorista, pero nadie se acuerda, y le doy acá un apunte importante, cuando Alberto Andrade era alcalde de Lima en los 2 periodos y yo era su asesor externo, yo era víctima de una serie de ataques precisamente Lo recordamos con claridad. Entonces, lo recordamos con claridad. Que... Ahora, usted tiene entre manos un pedido de habeas corpus de Sachi Fujimori para la libertad de Keiko Fujimori, pero a la vez tenemos en el Poder Judicial un pedido de casación que se está viendo mañana. Creo que hay justamente una audiencia al respecto. ¿Se chocan los pedidos? ¿Se pueden trabajar de manera independiente? ¿Pueden ustedes acoger la causa del habeas corpus sin colisionar con lo que está haciendo en este momento el Poder Judicial? Bueno, ese es un tema del cual yo no puedo dar una opinión concreta porque, en honor a la verdad, yo estoy recién estudiando el expediente. Es un expediente voluminoso y he empezado a revisarlo. Fruto de esa revisión, seguramente yo elaboraré, como es habitual, una ponencia. ¿Qué es una ponencia? Un proyecto de resolución. Y ese proyecto se lleva al Pleno y luego, sin decidir sobre el proyecto, se decide, a su vez, que se fije una audiencia para ver la causa, se cita a las partes y posteriormente se resuelve. Ese es el trámite ordinario y en ese trámite estamos. Lo otro ya no podemos determinarlo en este momento, pero pienso yo que si en un momento dado resuelve primero la Suprema y en ambos procesos se está buscando el mismo objetivo, pues usted se imagina cuál sería el destino del segundo proceso. Ahora, claro, ¿no? lo que pasa es que la Suprema ahorita, en el mejor de los casos, le daría a Keiko Fujimori 18 meses de preventiva y el pedido de Sachi pide libertad inmediata, ¿no? Pide libertad inmediata. O sea, no coinciden los objetivos, le sobran 18 meses, digamos, hay 18 meses mínimo de diferencia. ¿Tiene fecha? No, puede darse también el caso que en la Suprema la nueva magistrada opina en otro sentido. Y se acerque al pedido. Empiezan a llamar y al final puede ser... Yo creo que va a pasar como lo que está pasando en el diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo, que va a pasar por tantas instancias que al final la pobre señora Fujimori se va a quedar 36 meses esperando que alguien resuelva su caso. ¿Tiene fecha para revisar para atender el pedido de habeas corpus de la señora Fujimori? Hay plazos y breves, pero el volumen de causas es impresionante en el tribunal. Mire, cuando yo entré,
al mes de abril del 2018 teníamos 10.500 causas. En mi gestión hemos bajado ese número a 7.390 más o menos. Y tratamos de hacer lo posible. Entonces, tenemos una carga impresionante. Yo hago 2 plenos a la semana y jurisdiccionales, con un trabajo muy intenso con todos mis colegas, a los cuales les agradezco públicamente. Lo haré a la brevedad posible, pero no le puedo dar un plazo determinado. Muy bien. Hoy día tuvieron una reunión, o el día de ayer, de la Comisión Nacional de Justicia para... De la Comisión Especial. Especial, sí. Para ver cuándo se va a convocar la nueva, digamos, las nuevas bases y las nuevas, claro, el nuevo proceso para elegir a los miembros, ¿no? Perfectamente, el nuevo concurso. Más o menos la fecha tentativa sería en septiembre, mediados de septiembre. En septiembre probablemente convocaríamos y el resultado estaría dándose antes de fin de año, ¿no? En diciembre. De acuerdo. Si todo fluye como debe fluir. ¿Qué va a cambiar, doctor Blume, para que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido? Que yo entiendo que fue una suma de buenas voluntades que no se materializó en un proceso eficiente. Claro. Mire, lo que ocurre es que nosotros tenemos una tarea complicada porque la ley es como un corsé que nos obliga a lo siguiente: un trámite muy riguroso con etapas secuenciales en un orden señalado por la ley, pero con carácter cancelatorio. Entonces, por ejemplo, primero hay que tomar la prueba de conocimiento. Ahí se determina quiénes pasan a la siguiente etapa, que es evaluación curricular. Luego quiénes pasan a la prueba de confianza, luego quiénes llegan a la entrevista. Y lo que hemos hecho es, recogiendo un poco la experiencia y asesorándonos adicionalmente por algunos personajes que habían opinado, entonces los hemos convocado y les hemos dicho, bueno, cuáles son las iniciativas, que por ejemplo la prueba de conocimiento que fue anteriormente objetiva para marcar, ahora sea planteando casos que el postulante tiene que resolver, pero no desarrollando, sino de acuerdo a alternativas que le ofrecemos. Entonces va a haber un paquete de casos obligatorios, digamos 2 o 3, y luego va a haber un banco de casos en donde, de acuerdo a la especialidad, el postulante dice, bueno, voy a escoger estos 2 casos porque yo sé más penal o yo sé más constitucional, y va a revisar y luego exponer. Eso tiene bastante más sentido, ¿no? Eso sí. Eso va a permitir mirar la calidad del el problema que nosotros, ¿no?, tenemos es que no sabemos cuántos se van a presentar. Ese es el Entonces, si la vez pasada se inscribieron o pidieron bases como 300 y al final se inscribieron 120 aproximadamente. No, y después del resultado inicial y que solo pasaron 3 el examen, se habrán desanimado mucho más, ¿no? Sí, bueno, ojalá que las cosas mejoren en ese sentido, y yo quería hacerle algunas preguntas que sé que su respuesta no va a ser fácil, pero vamos a intentarlo de todas maneras. Si le dijeran que le gustaría llegar al bicentenario con una continuidad democrática, o le gustaría llegar al bicentenario con un gobierno que empezó en el 2020. Ciudadano, ¿ah? Les pregunto al ciudadano Blume. Esa pregunta es muy interesante y además muy inteligente, porque usted me va a hacer contestar por un sentido inverso lo que no he contestado antes. Entonces le voy a pedir la licencia de no contestar. Y esta es una pregunta... Pero usted se imaginará por lo que ha dicho que sí. Se deduce de sus palabras que usted cuál es mi posición. Así es. Se deduce de sus palabras que usted es una persona que apuesta por la continuidad democrática. Eso sí me queda claro. Ahora, tengo una duda. Si el Ejecutivo desea plantear una medida, cualquiera de estas sea, que por ejemplo se asume que colisiona con la Constitución, ¿qué cosa hace el Tribunal Constitucional en ese caso? ¿Le tiene que llegar una demanda? ¿Actúa de oficio? ¿Le pone el pare al presidente? ¿Cuál es la situación en un caso así? A diferencia de otros tribunales que sí actúan de oficio, nosotros no actuamos de oficio. O sea, nosotros actuamos como lo que se denomina instancia de parte. Es decir, tiene que llegar un proceso. Hay procesos que arrancan en el Poder Judicial, que son los procesos de defensa de los derechos, habeas corpus, amparo, habeas data, cumplimiento, por ejemplo, el caso Keiko, que ha arrancado en el Poder Judicial, y hay procesos que de frente llegan al tribunal y en donde somos única instancia.
inconstitucionalidad y competencial. Es decir, tiene que haber uno de estos procesos, o habeas corpus, amparo, habeas data o cumplimiento, o inconstitucionalidad o competencial, que conozcamos, y a raíz de la intervención en esos procesos y a raíz del análisis de la controversia que se da en esos procesos, en una sentencia decimos nuestra palabra. Aunque nadie les haya preguntado. Bueno, me refiero al caso de la competencial y inconstitucionalidad. Cuando se presenta un proceso, nosotros debemos resolver lo que se denomina la pretensión contenida en la demanda, que es lo que pide el demandante. De acuerdo. Pero al resolver eso podemos tratar algún tema conexo que consideremos que debe quedar aclarado en aras de garantizar dos cosas fundamentales en el Estado constitucional: la vigencia efectiva de los derechos fundamentales y la vigencia efectiva de la Constitución como norma suprema de la República. Y si tanto el Congreso como el presidente de la República o el Ejecutivo se inclinan por alguna posibilidad que escapa de la Constitución, ustedes están obligados a pronunciarse en caso de que haya alguna demanda, que va a haber de todas maneras. Si hay una demanda, sí. ¿Y quién obliga al presidente a cumplir con esas directrices? Es decir, me pongo en un escenario similar a lo que pasó con el gobierno del señor Fujimori, con el caso, por ejemplo, de la interpretación sobre la segunda reelección. El Tribunal Constitucional dijo: a nosotros no nos parece, y los mandaron a todos a su casa. O sea, bueno, no estamos en esa coyuntura, pero ¿cuáles son los mecanismos para hacer cumplir? Hay ¿no? que evitar que se repitan historias de rompimiento del orden constitucional. La clave está en entender que en un Estado constitucional hay que respetar la Constitución, y hay que tener tolerancia y hay que dialogar con el corazón en la mano y con la razón en la mano, sin condiciones. Y la Constitución en el bolsillo. Sí. Y además, me imagino que en este momento ustedes están abogando por un diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo, que lo resuelvan ellos y que no tenga que entrar el Tribunal Constitucional a tallar, ¿no? Que eso sería sería un claro ejemplo que no se pusieron de acuerdo, ¿no? Y acá hablo como un ciudadano muy corriente. Todos los peruanos anhelamos que reine armonía, paz, que haya diálogo alturado y que todo se solucione por el camino y el cauce constitucional, es el cauce del diálogo y del entendimiento. El problema está en el cauce constitucional. Pero yo tengo fe. Pues. A pesar de todo, tengo, no sé por qué, mi corazón me dice que vamos a salir adelante. Ojalá haya entendimiento, porque lo cierto es que, y no me refiero a su caso, que además usted es una autoridad y tiene en sus manos el deber de hacer cumplir con la Constitución, aparecen muchas opiniones que a veces atarantan de distintas personas con buena voluntad, pero que dicen, uno dice A, el otro dice Z, y lo único que hacen es confundir más a la población. Bueno, pero es la democracia, es la pluralidad, y hay que recurrir a las autoridades que tienen la última palabra. Suerte, doctor Olumbe. No le quedan tareas fáciles. Tiene que pronunciarse sobre el caso de Fujimori y tiene que rogar para que las decisiones que se tomen entre el Legislativo y el Ejecutivo entren en el cauce democrático un periodo constitucional. Especialmente peculiar, porque tal ha sido el bolondrón externo que yo he tenido pues que hacer una presidencia que al final a golpes ya ahí la voy llevando. Y ahora tiene que cuidarse de lo que opina, porque todo lo que diga puede terminar en una consulta en el Tribunal Constitucional. Muchísimas gracias por acompañarnos. Salud y RPP. A las 9 de la noche, nada está dicho. Mujer, la señora Gloria Montenegro, con nosotros para tratar temas complicados, temas complejos. Y hay que recordar, mientras hay una política que discute, que no se pone de acuerdo, hay un país que tiene problemas que se tienen que resolver. Y tal vez uno de los problemas más complicados, más difíciles y más duros es la violencia contra la mujer. Estamos batiendo récord una vez más en índice de feminicidios y por cada feminicidio hay una cantidad de intentos de feminicidio, tocamientos indebidos, intentos de violación y realmente apabullantes. Ministra.
Gracias, Patricia, por la Me invitación. imagino, no sé qué toma usted en los desayunos para no deprimirse, porque la verdad que tener un cargo como el de usted debe ser muy complicado, porque por más que se trabaja y se trabaja, uno siente que no logra ni siquiera bajar un poquito el incendio, ¿no? Es un tema muy duro y que debemos verlo desde dos ángulos. Uno, desde cómo aumentan las denuncias, lo cual implica que el sistema adquiere mayor credibilidad y sinceramos lo que realmente es el país en términos de machismo y lo que realmente viven los hogares. Y por otro lado, cómo actúa ante este incremento notable de denuncias un sistema de justicia que actúa de acuerdo a protocolos muy rígidos y que siempre escucho que ustedes critican constructivamente porque no podemos salir y decir esa es la culpa del fiscal o esa es culpa del juez o es culpa de la policía. Tenemos que ver todo este círculo que existe para superar el problema, cómo articulamos, como el caso de ahora, para dar una respuesta inmediata y que este señor Bazán no se escape. En ese contexto se ha avanzado en términos de mejor articulación. Tenemos un consejo de alto nivel en donde van las cabezas, se determinan las próximas acciones a seguir. Pero también tenemos un problema gravísimo, todavía en zonas rurales, en zonas de selva. La zona de Apurímac, de Puno, de Cusco, de 10 mujeres, 8 o 9 han sido afectadas. O por violación, o por violencia familiar, o por violencia psicológica. Vale decir, una total falta a la dignidad de la mujer. ¿Cómo tenemos que verlo? En el corto plazo, dando respuesta inmediata, que es lo que hacemos. Pero en el mediano y largo plazo está la política. Con esto termino. Con esto termino. La política nacional de igualdad de género contempla, en primer lugar, cómo asumimos en todos estos tiempos el tema de la violencia, cómo damos mayor representatividad a la mujer, cómo le damos autonomía económica para la no dependencia y también ministra, el tema educativo. Pero es más fácil cuando bajamos al llano y analizamos casos. El señor Bazán no tiene una sola denuncia, tiene varias denuncias. Tiene además un comportamiento recurrente. No. Está bien, no todo el mundo tiene que ir a prisión preventiva, pero las personas tienen que tener coactada su libertad y lo único que mínimo que podemos esperar es que no se escapen. Pero acá hay riesgo de fuga y por lo tanto tiene todos los requisitos para pedir una prisión preventiva. Y por último, para que tenga impedimento de salida del país, si es que todavía no se le quiere dar preventiva, pongámonos ya en el... Ni siquiera esa medida tenía. Ya, ¿no? Hoy día ya le dieron el impedimento de salida por 10 días. Por 15 días. Y esperamos que lo antes posible pase el proceso y realmente se le dé la prisión preventiva y de una vez se reúnan todas las pruebas, porque este era un depredador sexual. Así es. Este, la verdad, que merece estar preso 26 años como lo manda la ley. Que se archivaron sus casos, algunos de sus casos, y habría que ver por qué. Hemos pedido la investigación, hemos pedido, y ahí la Fiscalía ha dado mucha apertura para que se investigue cómo, teniendo esos casos, le cambia tenía ya no solamente prisión preventiva, ¿no? Le dan comparecencia restringida y sale del país como si nada, no, y vuelve a hacer lo mismo. Con lo cual eso le hubiera implicado una preventiva de todas maneras. De manera inmediata. Por recurrencia. Y lo otro, Patricia, que estamos hablando ya con la policía, ¿cómo es posible que la mujer sale mal, semidrogada, se siente en el piso y ellos la ignoran totalmente cuando debieron actuar? Entonces necesitamos saber quiénes son, por qué actuaron así, de la misma manera que los fiscales. Pero hay un aspecto de esta noticia que me gustaría resaltar con usted, porque hay esta idea de que los temas de la violencia contra la mujer los tenemos que resolver las mujeres, el Ministerio de la Mujer, ¿no? Que las mujeres somos las que gritamos. Hoy día ocurrió algo importante. Hoy día hubo una cadena de solidaridad de personas que no estaban dispuestas a que este señor se escapara. Desde los vecinos, que lo vieron salir con maletas, hasta la gente en el aeropuerto que le tomó fotos, la compañía aérea, de línea aérea que dijo, yo a mi avión no lo voy a subir. Migraciones, ¿no? que dijo, mándenme rápido el impedimento porque yo no quiero que se vaya. Y una respuesta de la sociedad, antes que de la Fiscalía y el Poder Judicial, que bueno, se tomaron su tiempo, que en fin, finalmente hicieron lo que tenían que hacer. Tal vez ese poquito de luz que hemos tenido el día de hoy, de la gente diciendo tiene que ser para todos los casos. Debería ser para todos los casos. ¿Cómo logramos contagiar a toda la sociedad de este no es un problema de chicas golpeadas y el Ministerio de la Mujer? Este es un problema que te incumbe a ti, ¿no? Así es.
Mira, nosotros estamos con este caso desde que escuchamos que ya la chica había renunciado y se había ido. Hemos ido a verla a su casa, ya había viajado, hemos hablado con su papá, nos dijo que ya tenían un abogado privado, pero hemos ido a la policía. Y cuando ya hemos visto los videos el día domingo, hemos saltado hasta el techo y hemos ido a ver en cada uno de los casos y primero hacer una corrida para ver si hay otras denuncias. Porque ¿qué nos pasa? Hay veces ya estamos con la captura, pero el informe del médico legista cuando es violencia física dice lesión leve. Digo, ahorita lo sacan, pero hacemos una corrida con la policía y encontramos 2, 3 denuncias. Con eso lo metemos preso. Por eso mi pedido siempre, Patricia, es denuncien, por favor. Denuncien y además colaboren. Colaboren. ¿No? Hoy día yo absolutamente no asociaría la violencia en ningún caso, bajo ninguna circunstancia, pero a este hombre no se lo ha violentado el día de hoy, pero el hecho de que se haya tenido que quedar encerrado en un baño por vergüenza hasta el mediodía, saben que lo menos que se merecía. Y este repudio social ya es una comienzo, respuesta. Ya es un comienzo. ¿Cómo hacemos para contagiarlo, ministra? Para que no se normalicen los casos de agresión y que no sea simplemente una reacción cuando la chica es una chica con mucha visibilidad y por lo tanto generó mucha atención, gracias a Dios por ella, pero que no les pasa pues a todas las mujeres en el país. Eso decía ahora, tenemos muchos bazán a nivel nacional. ¿Qué necesitamos? Esa comunidad organizada que levanta la línea 100. Aquí está, esta es su dirección, lo voy a seguir, estemos en contacto. ¿Qué necesitamos? ¿Quién no escucha que a su vecina la están pateando? Así es. Levantar y marcar la línea 100 y decir, aquí estamos. Nosotros volamos ahora, Patricia, inmediatamente. Y tenemos ahora una policía que ya ha sido capacitada a nivel nacional para mejorar la capacidad de respuesta. Están capacitándose jueces, fiscales, porque el enfoque de género no es broma. Tiene un tema de fondo que es justamente cambiar ese chip para reaccionar de manera inmediata y cuidar a la mujer, cuidar a las niñas, niños, adolescentes. Y vamos a decirlo, ministra, cuidar al hombre. Cuidar al hombre. Un hombre que agrede se revienta la vida, Así es. ¿no? Va a acabar preso, va a acabar siendo un paria social. Y ahí también quería preguntarle, porque se trabaja mucho con las mujeres y está muy bien, pero alguien tiene que trabajar con los hombres. Lo ¿no? estamos haciendo. Nosotros tenemos no solamente el programa de Hombres por la Igualdad, que es el que sale casa por casa. Y yo tengo que agradecerles a muchísimos de ellos que no cobran un solo centavo, pero que barren cada zona, registran, capacitan y se suman al esfuerzo. Y también tenemos en zonas rurales. En zonas rurales el tema es mucho más grave, porque no encuentras una comisaría, dos comisarías, no encuentras un juzgado de familia, no encuentras... Entonces, ¿qué hacemos? Inmediatamente el trabajo con el juez de paz, pero la comunidad haciéndole seguimiento, porque si ese juez de paz es machista, le dice, yo mañana lo veo, pasado lo veo, entonces mientras llega a verlo el médico, ya pasó 2 meses, ya no tiene ninguna muestra de la agresión física, y eso nos trae abajo los procesos. Otra población que a mí me produce mucho más ansiedad, por decirlo de una manera, más miedo, son los niños. Porque los niños tienen dos temas en su contra. Primero, que las violaciones y los abusos sexuales suelen ser intrafamiliares. Es decir, algún personaje sí, puede ser un extraño en la calle, pero muchas veces, la mayoría de las veces, es alguien del entorno familiar. Así es. ¿No? Y al no haber en los colegios un espacio de acogimiento donde se habla de estos temas con apertura, con confianza, los niños no van a recurrir, no tienen a quién recurrir. ¿A quién van a recurrir? Entonces, ¿qué está pasando con el tema de la violación de menores, que es otro de nuestros enormes dramas, ¿no? El que por supuesto las niñas siempre llevan las de perder, ¿no? La Política Nacional de Igualdad de Género prevé el trabajo articulado con las escuelas. Y te diré, Patricia, como tú lo has dicho, duele el corazón cuando el niño va y le dice a su miss, mi papá todos los días le pega a mi mamá, pero no vaya a decir que he dicho nada, no diga nada. Pero en la zona rural es peor, porque ya ni siquiera la niña va al colegio porque ya no puede ir después de ver tanta violencia. Eso le hace daño a la familia, le hace daño a la sociedad, se hace daño a él mismo y nos agrede a todos. O sea, así estamos en términos de cultura machista. Por eso... ¿Es el hogar un espacio donde exclusivamente el chico debe recibir orientación, por ejemplo, sobre educación sexual? No, el hogar se respeta, se escucha y todas aquellas creencias, su religión,
todo va a ser respetado en el colegio. Pero en las escuelas tenemos la obligación de cumplir no solamente con el proyecto educativo nacional en donde habla del desarrollo integral del niño, no solamente de la parte intelectual, no solamente de la parte emocional, sino la sexualidad es algo fundamental para su desarrollo. ¿Qué opinas? Dárselo de manera gradual, de manera sistémica, respetando cada región, es vital y da muy buenos resultados. Escuchaba al doctor Huerta en una de sus conversaciones que decía que hay base científica en donde los chicos, los jóvenes que conocen y saben de sexualidad, ellos priorizan su proyecto de vida y retrasan la sexualidad, pero saben tomar sus decisiones. De acuerdo. Eso Además, es lo que queremos. Además, el colegio tiene que ser un espacio donde un niño pueda ir y decir: mi tío está abusando de mí. Así ¿no? es. Tiene que ser un lugar donde lo pueda hacer. Y mientras no se hable del tema abiertamente, el chico seguirá encerrado. Lo que se necesita, ¿no? Patricia, es dejar de pensar que estos problemas son intrafamiliares. Estos problemas son políticas públicas nacionales en las que todos tenemos que intervenir, como sociedad, como medios de comunicación, como autoridades, como sociedad civil organizada, pero sobre todo de Ahora, manera cercana, ¿qué estamos viendo en nuestra cuadra? Aprovecho para preguntarle, porque usted es una vocera y política importante de este gobierno. Vamos a ser sinceros, ministra Montenegro. Hay una sensación de que la cosa va un poco a la deriva. Hay una sensación, la gente siente como que todo el mundo está en otra, ¿no? Que el presidente está pensando en cerrar el Congreso, que el Congreso está pensando en cómo le responde el presidente. Hay ministras como usted que están siempre en lo suyo, pero en general uno voltea y dice: por Dios santo, ¿quién está a cargo? Se empieza a sentir, gracias a esta incertidumbre, una sensación de que vamos un poco a la deriva, de que nadie se está haciendo cargo, que todos están pensando en cuándo se termina este gobierno que ya está empezando a afectarnos. Hoy día, por ejemplo, yo pensaba, si ese señor sale del Perú, nuestro fracaso como sociedad va a ser gigantesco. Así es. ¿Cómo hacemos para que el señor Vizcarra se ponga de acuerdo de una vez con el Congreso de la República, para que sea cual sea la salida, tengamos una salida que nos permita saber hacia dónde vamos? ¿Cree usted que la población se merece esta incertidumbre? No, Patricia, creo que nadie en el Perú se merece esta incertidumbre, pero yo les pediría y les diría que no hay motivo, no hay razones más allá de este tema de Congreso Ejecutivo, porque si nosotros vemos cómo se ha avanzado en el Ejecutivo, a mí me gustaría que Flor Pablo, la ministra de Educación, te diga todos los avances que se han tenido en el tema de educación, más allá de infraestructura que se van entregando como 350 colegios, o en salud. Pero, ministra, acaba de salir la prueba censal y hemos retrocedido en comprensión lectora y en rendimiento matemático. Pero no será culpa de la ministra Flor Pablo, que no tiene tanto tiempo, pero no vamos avanzando como quisiéramos. Pero La reconstrucción está retrasada, lo acaba de decir Contraloría. A ver, vamos a hablar... Hay de las buenas y hay de las malas. Hay de las malas, pero y está claro que la gente siente que hay muchas cosas que no están avanzando. Y yo creo ¿Cómo salimos del entrampamiento? Yo creo que como en los temas de violencia es fundamental que los medios de comunicación colaboren en dos cosas. Uno, la importancia de generar expectativas positivas. Te hablo por decirte, porque yo soy bien de campo. Yo vengo ahorita de la reconstrucción con cambios. La reconstrucción con cambios que dicen que está al 5% o 7% es mentira. O sea, hay zonas donde está en 40, otras donde está en 45 y otras donde todos los expedientes ya están licitados. Y eso lo vamos a ver al 2020 al 2021. Pero te digo, ¿y por qué se retrasó? Entonces vas a ver que esta fue la zona afectada por el fenómeno del Niño, pero se hicieron expedientes por esto. Entonces, eso... Pero, es un retraso, ministra, que no depende del presidente de la República ni de quien ve reconstrucción ministra, con cambio. No lo vamos a ver en el 2020 o el 2021 porque el presidente Vizcarra se quiere ir. Y no solo eso, sino que en el momento que el presidente Vizcarra se vaya con ustedes y con el Congreso, eso se queda paralizado un año más. Pregunta número 1. Pregunta número 2. No es un tema de voluntad. Yo creo que no debe haber una ministra que trabaje más que usted con respecto al tema de la violencia con la mujer, y los feminicidios se le siguen acumulando uno tras otro. Hay una sensación de desmadre. O sea, de verdad se está empezando a instalar una suerte. Hoy día le han, con razón o sin razón, porque el señor Urresti también trae de las suyas, le han pegado un pedrón en la cabeza al señor Urresti. O sea, de pronto uno empieza a voltear y en Tía María las cosas se empiezan a desbordar porque está empezando a sentirse que todos están haciendo las maletas para irse y que nadie tiene el control. A ver, dentro del Ejecutivo no he visto a nadie con maletas para irse. Veo
todos acelerando el paso para cumplir con aquello que tenemos que hacer en cada una de las carteras. ¿Pero usted se quiere ir en el 2020? Yo quiero dejar todo aquello que había programado hasta el 2020 al 28 de julio del próximo año y decirle, acá está, a esto me comprometí, ahí lo entrego. Pero quienes vengan, por favor, ya no cambien esta ruta que está validada por el Banco Mundial, que está validada por UFRA, que está validada. ¿Y no sería mejor, y no le estoy diciendo que yo no sea partidaria de que la incertidumbre continúe y mucho menos los enfrentamientos, pero no le gustaría quedarse hasta el 2021 y decir, ok, ya terminé, tengo 2 años, entrego en unas elecciones más calmadas, sino en este laberinto? Qué lindo. Porque ministra, la idea de adelanto de elecciones tenía sentido, pero en el momento que no parece viable, ya lo que se convirtió es una especie de chicle que cada uno jala y todo el mundo dilata de uno y otro lado el proceso. Hay 2 cosas acá. En la primera pregunta, déjame terminar con algo que me faltó y que es fundamental. No vamos a avanzar desde Lima. Tenemos que fortalecer alcaldes distritales, provinciales y los gobiernos regionales, porque si ellos no ejecutan, no se ve movimiento, no se ve inversión pública. Pero la inversión privada, las puertas abiertas, y ahí tenemos que ver no solamente el sector minero, tenemos que ver el sector pesca, el sector agrícola, el sector forestal, el sector acuícola, y veamos los avances que nunca antes se han tenido en esos sectores. El tema de la economía, ¿acaso no tiene un fuerte segmento que tiene que ver con la economía internacional y que tiene que ver con el problema China, Estados Unidos, y lo que vemos acá, que es altamente superable y entonces, que tenemos ministra, que estar... yo tomo sus palabras. Usted, y con eso tenemos que cerrar, usted dice, ¿acaso no hemos visto, no queremos ver, no vamos a dejar, no vamos a fortalecer? Y además usted resalta cosas que se están logrando. Pregunta final. Entonces, ¿para qué se quieren ir? Quédense hasta el 2021 y terminen lo que están haciendo. Patricia, yo he sido no solamente testigo, o sea, yo te puedo dar del tiempo que estuve en el Congreso, desde el 28 de julio del 2016 hasta el momento que pasé a ser ministra, yo te puedo dar sistematizado las intervenciones, las participaciones y puedo hablar con y las conozco una tras otra, ministra, pero ese discurso se contradice con el que me acaba de señalar que están haciendo cosas. Pero entonces, déjenlos pues los otros que sumen en el Congreso y sigan ustedes con su camino. En este tema, si hubiese habido la buena voluntad, qué bueno. Pero aquí viene el argumento del presidente Martín Vizcarra. Estamos poniendo como columna vertebral integridad y lucha contra la corrupción y nos destrozaron la inmunidad y lo pasaron a impunidad prácticamente. Pero también hay que recordar, ministra, que nunca en la vida ha habido tantas personas presas vinculadas con la corrupción. En fin, yo creo que es momento de replantear la propuesta y ver si efectivamente conviene o no irse un año antes. No necesariamente las cosas están escritas en piedra, pero eso lo decidirá el presidente de la República con el presidente del Congreso. Pero expectativas positivas, favorables, porque realmente las necesitamos. Bueno, ministra, si las cosas van como usted dice, quédense hasta el 2040. No, mentira. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Patricia. Muy buenas noches, señores. Gracias por acompañarnos.